espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hacer estas fresitas a crochet. La verdad se me hicieron muy fáciles. Yo las utilicé para un cardigan de estos esponjaditos. Si quieres saber cómo hice el cardigan, en el canal se encuentra el video. Y en los comentarios me gustaría que comentaras si te gustan más los videos hablados o con subtítulos. Y pues vamos a comenzar. Este es el estambre que yo voy a utilizar, es del número 4. Tú puedes utilizar cualquiera. Y este es el gancho de 3.75, pero también puedes usar el que tú gustes. Voy a iniciar con un nudo corredizo. Te recomiendo no hacerlo muy apretado ni muy flojo. Después voy a hacer 8 cadenas. La vamos a dejar un poquito más flojita. Ahora por la parte de abajo de la cadena, tal como te muestro, es por donde vamos a entrar. Vamos a tomar una hilada, vamos a entrar por la parte de abajo de la cadena, tomamos de nuevo hilada y salimos por el mismo lugar que habíamos entrado. Jalamos un poquito para acomodar las hiladas. Hacemos lo mismo un total de 4 veces. Aquí van 2. Aquí van 3. Recuerda entrar por el mismo lugar. Aquí van 4. Y así es como nos va quedando. Enseguida vamos a hacer una hilada. Y vamos a pasar por todas estas cadenitas. Vamos a cerrar con una cadena y hacemos una cadena extra. Y así nos vamos a ir por todas las cadenitas por la parte de abajo. Aquí ya tengo hecha la segunda, así es como nos queda. Entonces para cerrar tomamos una hilada. Pasamos por las 2 cadenitas y hacemos una cadena extra. Y ya tenemos 2 puntos puffy. Vamos a hacer eso por todas las cadenas hasta que nos queden 7. Aquí ya tenemos las 7. Voy a hacer una cadena extra y voy a girar. Ahora vamos a entrar por estos huequitos que nos han quedado entre los puntos. Vamos a hacer lo mismo. Hilada entramos, hilada salimos. 4 veces, recuerden, llevamos 1, 2, 3 y 4. De nuevo tomamos una hilada. Pasamos por todas y cerramos con una cadena y hacemos una extra. Y así nos vamos a ir por cada punto. Recuerda tomar hilada, pasar por todas, excepto la última cadenita. Tomas hilada y pasas ya por las 2 restantes. Esto se hace por todos lados excepto por la primera, por el primer punto que hacemos. Vamos a seguir así hasta pasar por todos esos huequitos.
Aquí ya estamos con el último. Hilada, pasamos por las cadenitas, cerramos y hacemos una extra. Aquí ya en vez de 7 nos están quedando 6. Como puedes ver, ya tenemos 6 puntos y así van a ir disminuyendo. Ahora, en vez de pasar por el huequito, ahora lo que vamos a hacer es pasar por esta cadenita que se ve aquí, por esta cadenita que hicimos. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora va a ser por la cadenita. Tomamos hilada, de nuevo entramos por la cadenita, hilada, salimos por donde mismo y así un total de 4 veces. Vamos a pasar igual aquí el siguiente punto por la cadenita de la misma manera. En realidad es muy fácil hacerlo. Igual si no quieres hacerlo 4 veces puedes hacerlo más. De esta manera se va a ver un poco más puffy, pero te recomiendo usar un ganchillo un poco más grande. Así nos vamos a ir por cada punto. Aquí ya estamos cerrando la última. Giramos. Como puedes ver, ahora tenemos 5 puntos. Y vamos a continuar así hasta que al final tengamos uno solo. Y vamos a continuar de la misma manera por las cadenitas que vamos formando. Igual pasando 4 veces. Aquí, como puedes ver, ya tenemos 4 puntos y vamos siguiendo de la misma manera para ahora de 4 pasar a tener 3 puntos. Aquí ya tenemos hecho los 3. Vamos a continuar. Vamos a hacer 2. Ya estamos a punto de terminar.
Aquí, como puedes ver, ya terminamos los dos. Así es como nos va quedando. Ya solo nos falta hacer el último. De hecho, yo algunas fresitas las dejé así sin necesidad de hacer la última. Me gustó mucho cómo se veía, pero tú puedes hacerlo como a ti más te guste. Aquí ya estamos por cerrar. Terminamos con una cadena y una cadena extra. Jalamos esta última y vamos a cortar el resto. Te recomiendo dejar esta última tirita un poquito larga porque de esta manera te sirve para sujetarla. En mi caso, al suéter que hice, estas tiritas me ayudaron a poder sostenerlo hacia el suéter de manera más fácil. Ahora vamos a pasar a hacer la parte verdecita de las fresas. Utilicé el mismo tipo de estambre del número 4. Creo que esto es de la marca Fabulosos, si no mal recuerdo así se llama. Empecé a hacer un nudo muy sencillito. El procedimiento es muy parecido. Entramos por el primer huequito, tomamos una hilada, salimos, otra hilada, entramos, hilada y salimos. Y vamos a hacer esto de manera libre. Puedes entrar por cualquier huequito que tú quieras. Yo me fui uno sí y uno no. Esto depende qué tan verde te gusta que se vea en la parte de arriba de la fresita. Puedes dar más hiladas en el mismo huequito. Esto ya depende de tu gusto. Aquí, como puedes ver, no llevo un orden, pues aquí no me salté la última. Y ya teniendo estos puntos así, vamos a tomar una hilada y vamos a pasar por todas estas cadenitas. Vamos a cerrar de nuevo con otra cadenita y una cadenita extra. Esta la jalamos un poquito más, cortamos y sacamos haciendo así un nudito. Y ya tenemos lista nuestra fresita. Y pues espero que te haya gustado este video. La verdad es que lo hago con mucho cariño y lo hice hablado con la finalidad de hacerme entender. Espero haberlo logrado y que no se haya notado que soy un poco mormada. En los comentarios, porfis, dime si te gustan más los videos con subtítulos o si te gustan hablados. Yo voy a tomar en cuenta todas las opiniones. Y pues muchas gracias por ver.